Bueno, entonces, sintetizando con el diagrama de Greve, teniendo dos de los parámetros, podemos obtener el tercero, ¿no? Por ejemplo, si medimos dióxido de carbono y oxígeno, vamos a saber con qué exceso de aire estamos trabajando. Bien, esto es exclusivamente para los casos de combustión completa. O sea, en la combustión completa tenemos dióxido de carbono y vapor de agua. Ahora vamos a ver un caso más general, que es el caso de la combustión incompleta, con y sin exceso de aire, como les adelantaba hace un ratito. Entonces, en el caso de la combustión incompleta, van a aparecer otras sustancias en los gases producto de la combustión. Esas otras sustancias pueden ser monóxido de carbono o hidrógeno. Entonces dice que, bueno, puede haber un gran número de quemados y esto nos va dando una idea de la eficiencia de la combustión, ¿eh? Y además de la contaminación ambiental. El monóxido de carbono es un gas tóxico que, en función de la concentración en el ambiente y del tiempo de exposición, en el ser humano puede provocar desde dolores de cabeza hasta desmayos y hasta la propia muerte. Bueno, esto se los comento. El monóxido de carbono se inhala a través de los pulmones y en la reacción en el tejido pulmonar se transforma en carboxihemoglobina. Y eso desplaza la oxihemoglobina, que es la que se forma habitualmente en la reacción con el oxígeno, ingresa a la sangre y produce estos efectos que dependen del tiempo de exposición y de la concentración en el ambiente, ¿no? Esto se puede dar desde minutos hasta 1 o 2 horas, puede provocar estos efectos. Anualmente, bueno, hay muchos casos, lamentablemente, de muertes por inhalación de monóxido de carbono. Esto tiene que ver con la ventilación de los ambientes y con el hecho de utilizar artefactos e instalaciones aprobadas, ¿o no? Pueden estar aprobadas, pero las combustiones son incompletas. Claro, bueno, la combustión incompleta o problemas de ventilación también. Sí, de ventilación, claro. Solamente la combustión incompleta. Sí, porque en definitiva lo que produce esto es el monóxido de carbono, ¿no? Es el que desplaza el oxígeno y produce estos efectos sobre la salud, ¿no? Claro, el CO2 es asfixiante, el monóxido es tóxico. La distribución de oxígeno en el cuerpo se hace por la oxihemoglobina. Exactamente. Es más afín el monóxido de carbono con la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, a medida que tenemos más carbohemoglobina, no tenemos transporte de oxígeno, claro, y sobre todo al cerebro, y por eso termina en un desmayo. Claro. Sí. Sí, además es acumulativo el efecto, con lo cual es una cosa de cuidar mucho. Bueno, entonces acá vamos a analizar dos casos de combustión incompleta. Vamos a analizar el caso donde se presenta monóxido de carbono en los gases de la combustión, que este análisis lo hizo Oswald, por eso lleva su nombre, y el caso que aparezca monóxido de carbono e hidrógeno, que es lo que se denomina el análisis de Kiesel o combustión de Kiesel o diagrama de Kiesel. Bien, entonces bueno, vamos a entrar en el caso de donde puede aparecer monóxido de carbono en los gases de la combustión, ¿no? Entonces, como recién hablábamos, en realidad la presencia de monóxido de carbono es indeseable del lado de la salud y del lado de la eficiencia energética también, porque en realidad estamos con un combustible con un gas que todavía es capaz de quemar y ofrecer calor. Entonces, en la medida que se vaya con los gases de la combustión, estamos perdiendo un recurso que es no renovable. Y por otro lado, el tema de la contaminación ambiental y de su efecto tóxico sobre la salud.
Entonces, hasta ahora habíamos visto que del oxígeno estequiométrico le sumábamos una pequeña porcioncita de Z y obteníamos el oxígeno correspondiente al exceso de aire. Ahora le vamos a restar una pequeña porción denominada X, que va a ser la porción que va a formar el monóxido de carbono. O sea que deja de formar dióxido para formar monóxido. Entonces, parte del carbono, en vez de formar dióxido de carbono, va a formar monóxido de carbono. ¿Sería la falta de aire? Claro. Por eso se le resta. Entonces vamos a llegar a esta ecuación macabra que ustedes no van a tener que memorizar, pero bueno, sí interpretar, ¿no? Siempre hablamos de una molécula de hidrocarburo, esto es una constante, y vemos qué pasa. Entonces decimos, bueno, vamos a analizar el caso en que en los gases de la combustión tenemos dióxido de carbono, monóxido de carbono, como consecuencia de la oxidación incompleta del carbono, el vapor de agua de siempre, una cierta porción de oxígeno que se corresponde con el exceso de aire. Recuerdan que dijimos que el caso más general era cuando teníamos exceso de aire y a pesar de todo teníamos monóxido de carbono. Bueno, esta ecuación es lo que representa el caso más general. Y el correspondiente nitrógeno. Fíjense que acá el nitrógeno se le asocia el oxígeno que se corresponde con el exceso de aire y el oxígeno que se debe deducir como consecuencia de no llegar a formar dióxido de carbono, sino se forma monóxido de carbono. Entonces, bueno, la ecuación general es esta. Los pasos son siempre los mismos, es decir, primero vamos a calcular la cantidad de moles sobre la base seca, es decir, si estamos en base seca, nuevamente este término se hace 0 y sumamos la cantidad de moles del dióxido de carbono, del monóxido, del oxígeno libre y del nitrógeno. Quiere decir que la cantidad de moles totales en los gases producto de la combustión van a ser los que representamos en esta ecuación. Secos, sin vapor de agua. O sea, esta ecuación no es más que sumar los moles de cada uno de los componentes presentes en los gases de la combustión. Bien, entonces, ¿Qué representa el X sobre 2 en la última parte de la ecuación? X sobre 2 sería la parte de oxígeno que se va en los gases de la combustión como consecuencia de la oxidación parcial del carbono. Fíjense que la cantidad de átomos de carbono es N en la molécula. Una parte de estos átomos de carbono va a ir a formar dióxido de carbono. Entonces, ¿qué parte va a formar dióxido de carbono? N menos la parte X. Y el resto, o sea, los X átomos de carbono van a formar monóxido de carbono. Bien, esto es todo el secreto. Ese coeficiente que es una manera que Z es coeficiente determinado. Exactamente. Hablábamos de Z cuando hablábamos de exceso de aire. Acá hablamos de X cuando hablamos de la presencia de monóxido de carbono. Es la parte de carbono que no se terminó de oxidar. Esa podría ser una definición para X. Pero no está definida en particular para ningún gas o para límite máximo. No, por ahora estamos hablando de ecuaciones generales, no entramos en la particularidad de ningún gas. Después vamos a entrar en la particularidad de los gases. Pero como ecuación general de la combustión, con incompleta y con exceso de aire, esta es la ecuación. Entonces, ahora entrando ya a los gases de la combustión,
sumamos los números de moles sin tener en cuenta el vapor de agua y nos da esta ecuación.